Curso de Google Docs, Unidad 9, Funciones. En esta unidad repasaremos los siguientes puntos: utilizar funciones, introducir funciones en una fórmula, funciones de fecha y hora, funciones de texto, funciones de búsqueda, funciones financieras, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones lógicas, funciones de información, funciones estadísticas y funciones de Google. Una función es una fórmula predefinida que opera con valores y devuelve un resultado, simplificando las fórmulas a la vez que las hace más potentes. La sintaxis de una función es del tipo nombre función. Los argumentos son los valores con los que opera la función y puede no necesitar ninguno, uno o varios. Los argumentos pueden ser valores constantes, otras funciones, fórmulas o referencias a celdas. Los argumentos van entre paréntesis y separados por punto y coma entre ellos. Dentro de la fórmula, la función se introduce igual que un valor constante o la referencia a una celda. Recuerda que las fórmulas siempre comienzan por igual. Podemos escribir la función directamente, lo que mostrará una lista de funciones a medida que escribamos, o insertarlas a través del comando más funciones eligiéndolas del listado de funciones. Cuando los argumentos son referencias a celdas, podemos escribirlos o seleccionar la celda o rango que queremos y la referencia aparecerá en la función. Las funciones de fecha y hora nos permiten generar fechas a partir de texto, operar con fechas y extraer datos de las fechas. Si tenemos que pasar como argumento una fecha a una función, es mejor hacerlo como referencia o convertir la fecha con las funciones date o dateValue, ya que pasarlas como texto puede ocasionar errores. Algunas de las funciones de fecha son date, month, now y time. Las funciones de texto nos permiten, sobre un texto, extraer partes, buscar caracteres, convertirlo a mayúsculas o minúsculas, etc. Recuerda que podemos concatenar texto directamente con el operador ampersand. Algunas de las funciones de texto son exact, left, find y replace. Las funciones de búsqueda nos permiten encontrar datos de la hoja de cálculo a partir de su posición o de sus valores. Algunas de las funciones de búsqueda son choose, columns, hlookup, VLOOKUP. Las funciones financieras nos permiten convertir nuestra hoja en una potente herramienta para gestionar nuestras finanzas, calculando el interés que obtendrá una inversión, en cuánto tiempo la amortizaremos, en cuántos plazos pagaremos un préstamo, etc. Algunas de las funciones financieras son NPER, Rate, PMT y PPMT. Las funciones matemáticas nos simplifican mucho las operaciones matemáticas, aparte de permitirnos realizar cálculos que no podríamos hacer directamente con los operadores comunes. También incluimos aquí las funciones de redondeo. Algunas de las funciones matemáticas son mod, pi, round y sum. Las funciones lógicas operan con los valores lógicos verdadero, true, y falso, false. Realizan comparaciones y devuelven el resultado o realizan acciones dependiendo del resultado de la comparación. Algunas de las funciones lógicas son and, if ever y not.
Las funciones de información nos responden a una pregunta, normalmente a si un valor es un tipo de dato con un valor lógico, true o false. Algunas de las funciones de información son isBlank, isAir, isNumber, isText. Las funciones estadísticas realizan cálculos y comprobaciones sobre un conjunto de valores para calcular, por ejemplo, el valor máximo, el más repetido, cuántos hay, el promedio de los valores, etc. Algunas de las funciones estadísticas son average, count, max, min. Google Docs incorpora una serie de funciones exclusivas que nos permiten obtener datos externos, búsquedas sobre entidades, feeds, archivos publicados en Internet, información bursátil. Algunas de las funciones estadísticas son Google Lookup, Import Feed, Import HTML, Google Finance.